En esta sesión hablaremos de cuerpos rígidos y colisiones. Ya hemos visto un mínimo de fenómenos de colisión utilizando el elemento, el componente que se llama Sphere Collide a la hora de trabajar con una simulación de una cortina o de un textil cualquiera. Eh, Hoy hacemos un trabajo un poco diferente simulando cuerpos que básicamente no se deforman y se afectan mutuamente tramite colisiones. Se puede hacer esta simulación de dos maneras diferentes. La primera que vamos a implementar utiliza una definición de cuerpo rígido en el que la rigidez se debe al hecho de que los vértices de la forma seleccionada básicamente no se pueden mover relativamente a los demás. Entonces, si por ejemplo tomamos un contenedor de puntos y le damos unos cuantos puntos, la verdad no importa realmente la forma del objeto en este momento, entonces puede ser un objeto simplemente plano. Si nosotros, por ejemplo, queremos convertir esta set de 4 puntos en un cuerpo rígido, vamos en el grupo Goals 6 Degrees of Freedom y tomamos el componente que se llama Rigid Point Set. ¿Qué hace este componente? Pues convierte un set de puntos en un sistema rígido. O sea, estos puntos no se pueden desplazar relativamente a los demás. Obviamente, si por ejemplo nosotros tomamos uno de estos puntos, esto, y lo convertimos en un anchor point, y después vamos a aplicar a todos los demás. Lo hago con un list item, aunque no sea un proceso, digamos, optimizado desde el punto de vista paramétrico, pero en este momento lo único que queremos averiguar es cómo funciona este sistema de puntos rígidos. Y a los demás puntos entonces voy a aplicar una carga vertical. Debería ser vertical 1. Sí, vertical 1. Entonces, sistema de cuerpos rígidos anclado en el punto bajo la izquierda y con una carga vertical aplicada que hará levantar los 3 puntos de aquí. Entonces tomamos nuestro solver, tomamos un boolean toggle para poner en false la simulación y un botón para resetearla. Y conectamos los cuerpos, los goals. Podemos apagar todo lo que está a la izquierda del Kangaroo y prendemos la simulación y vemos que este sistema de 4 puntos pues sí se puede mover porque hemos aplicado una carga en 3 de los 4 vértices, pero el cuarto se queda anclado y los 4 puntos aquí al exterior pues mantienen una posición mutuamente constante. Entonces esto quiere decir que el objeto no se está deformando. Podemos también nosotros tomar por ejemplo una simple polilínea y cerrarla y pasar la Kangaroo tramite el componente show para que esta polilínea sea visible después de la simulación. Ahí está. Entonces esta polilínea se mueve pero no se puede deformar. De hecho nosotros podemos observar que la polilínea se mantiene hasta planar exactamente como la polilínea inicial, pero en un plano diferente. Entonces esta es una simulación bastante sencilla de cuerpo rígido porque lo único que hace es considerar los vértices o las partículas en este caso de una forma y mantenerlas en una posición mutuamente constante. Vamos a tomar una... y por supuesto aparece una partícula más. Esta partícula de Kangaroo es exactamente el plano del cuerpo rígido que nosotros estamos simulando. O sea, sería este plano, este frame de aquí, que se encuentra al centro del sistema de puntos que estamos convirtiendo en cuerpo rígido. Esto lo voy a dejar aquí como un primer ejemplo. Obviamente, si nosotros utilizamos simplemente un sistema de puntos como esto, pues estamos trabajando con un cuerpo rígido relativamente interesante, pero ¿cómo podemos nosotros convertir un objeto cualquiera en un cuerpo rígido? Pues por ejemplo, tomamos una caja y esta caja la vamos a construir ya a una determinada altura. O
sea, tomamos este punto y después lo levantamos. Sí, por ahora la dejamos así. Después vamos a implementar un poquito más esta definición. No importa realmente el tamaño de la caja. Ahora, esta caja, si queremos que se convierta en un cuerpo rígido, una cosa que podemos hacer es explotarla y básicamente tomar sus 8 vértices y convertirlos en un sistema de vértices de puntos rígido. Entonces, tomamos el mismo componente que acabamos de ver, rigid point set, conectamos nuestros vértices y ahora estos vértices están listos para convertirse en un cuerpo rígido. Vemos que el plano en este momento corresponde al baricentro de la caja. Y entonces lo único que vamos a hacer ahora, déjenme apagar todo esto. Vamos a aplicar a este sistema pues una fuerza de gravedad, por ejemplo. O sea, tomamos un load y esta vez vamos a hacer que la fuerza de gravedad sea realmente una fuerza de gravedad negativa con un valor escalar. Entonces menos 1.00 menor 0. Una fuerza negativa aplicada a todos los vértices de esta caja. Entonces evidentemente si tomamos nuestro solver con los botones, desconectamos todo, conectamos el cuerpo rígido y la gravedad. Entonces ahora vemos únicamente el sistema de puntos, obviamente porque la caja no está conectada a la simulación de Kangaroo. Tomamos un show y el show podemos ver cómo no funciona con objetos NURBS, digamos, o con objetos, digamos, que no sean mesh. Objetos sólidos o objetos superficies en Kangaroo pueden ser únicamente mesh objects. Así que en este caso nosotros para visualizar la caja vamos a tomar simplemente un mesh brep, convertimos esta caja en una malla y ya que tenemos la malla la pasamos al show y entonces en este momento es un objeto aceptable y la enviamos a Kangaroo para que sea visible. Entonces si ahora soltamos la simulación, esta caja empieza a caer y podemos ver que ahí va cayendo. Y una vez que tenemos el cuerpo rígido ya listo y que se encuentra a una altura, digamos, relativa respecto al plano XY, una cosa que podemos hacer, la cosa más sencilla, es tomar, por ejemplo, el componente floor. Y el floor, acuérdense, lo que hace, impide que los vértices, o sea, las partículas de la simulación de Kangaroo, las partículas, recuerdo que son estas. Entonces, impide que la partícula pueda pasar a través del plano XY. Entonces, si nosotros conectamos el floor también a esto y soltamos la simulación, eso es lo que pasa. Ahora, en una vista frontal podemos ver que la caja en realidad se para, pero a una altura menor que el plano XY. Logra pasar a través del floor. Yo recomiendo que una vez que se considera un vínculo como el pavimento, pues el pavimento tiene que tener una fuerza bastante grande, porque si existe el pavimento, nada puede pasar a través de él. Y normalmente esto tiene una fuerza de 1. Si pero nosotros le ponemos una fuerza de 100, ya vemos que las partículas no logran pasar a través de él. Si ponemos 100 al pavimento, también tenemos que considerar que los cuerpos rígidos tienen aquí una fuerza de 10. Entonces se pueden apachurrar, se pueden aplastar. Entonces subimos también la fuerza del cuerpo rígido y aquí vemos cómo la caja llega y no logra pasar a través del pavimento. Es más, al cuerpo rígido tal vez deberíamos darle una fuerza mayor que la del pavimento para que no haya deformación. Ahí está. Obviamente, conforme vamos subiendo estos valores, pues evidentemente la simulación ya se vuelve más lenta. La manera en que cae esta caja es muy diferente respecto a cómo caía hace un rato. O sea, si yo elimino esos factores muy fuertes, la simulación es extremadamente más rápida. Entonces tenemos un problema que afecta, digamos, la velocidad del cálculo de esta simulación.
Eso si utilizamos un pavimento. El problema del pavimento es que es una superficie exclusivamente horizontal a la altura del plano XY. Pero nosotros también podemos definir otros tipos de colisiones, digamos. Una de estas es utilizar, por ejemplo, una Solid Point Collide, por ejemplo. El Solid Point Collide lo que hace impide que los puntos entren adentro de una mesh establecida. Por ejemplo, si reseteamos esta simulación, voy a diseñar ahora una... aquí habla, por ejemplo, de sólidos. En realidad se puede utilizar tanto BREP como mesh. Ahora, normalmente, aunque Kangaroo permita en este caso utilizar una BREP, siempre es recomendable trabajar con una mesh para evitar problemas en algunas simulaciones. Entonces yo voy a crear ahorita una mesh box. La mesh box es un objeto que no genera una caja mesh, convierte una caja NURBS en una caja mesh, especificando la cantidad de polígonos en las tres direcciones. Entonces, como base, yo voy a utilizar una caja, set1box, que está aquí, como se empalma con un lado de la caja que estamos haciendo caer, y llega a una altura como así. Entonces aquí tenemos nuestra mesh box aquí abajo. Y entonces el sólido que queremos considerar para la colisión, pues será nuestra mesh. Esto es un booleano. Dice que si es falso, los vértices considerados como puntos se mantendrán afuera de la caja. Si es true, se mantendrán adentro de la caja. Nosotros queremos que los vértices de la box original se mantengan afuera de esta caja aquí. Y además tendremos el pavimento que va a hacer que la caja no pueda pasar a través de él. Entonces conectamos también esta colisión, reseteamos y activamos esta. Ahora, este comportamiento es algo que, por ejemplo, es típico. Nosotros estamos diciendo básicamente que los 8 vértices de nuestra box inicial se tienen que mantener afuera de la caja grande. Pero esta condición se verifica al final de la simulación. Vemos que esta colisión está verificada, pero durante la simulación tenemos 4 vértices que logran pasar a través de esta caja. Esto porque la fuerza de esto vale 1. Si yo le conecto una fuerza muy grande, estos 4 ya no pueden pasar a través de la caja. Tampoco estos 4 están pasando a través de la superficie de la caja, pero entre estos 4 y estos no tenemos otros vértices. Entonces esto hace que la simulación, aunque en este momento esté funcionando, no permite, digamos, que la caja que está cayendo se quede completamente afuera de la caja que está apoyada al piso. Y esto es muy fácil de resolver. De hecho, no vamos nosotros a trabajar con una caja NURBS como esta. Vamos a hacer el mismo tipo de conversión. Tomamos una mesh box, conectamos todo lo que estamos utilizando aquí arriba al nuevo componente, o sea, no necesitaremos ya mesh BREP. Convertiremos la caja en una mesh box y calcularemos, esta la enviamos a la simulación. Y ahora ya no tenemos un deconstruct BREP porque ya esta no es una BREP. Lo que necesitamos es un deconstruct mesh para que esto nos proporcione todos los vértices de esta malla. Entonces, todos estos vértices los convertiremos en un cuerpo rígido y además los enviamos a la colisión sólida. Para que ahora, cuando nosotros vamos a hacer esta simulación, el comportamiento... y por supuesto tenemos que aplicarle también una carga ESO. Y ahora esto es el resultado. Ya empezamos a tener un comportamiento más en línea con las expectativas. ¿Sí? Obviamente tenemos en este caso un sistema que empieza a rebotar un poco porque lo que necesitamos aquí determinar bien es el balance entre las fuerzas del sistema de puntos rígido
como la fuerza de la colisión. ¿Sí? Entonces aquí solamente tenemos que encontrar un balance entre todas estas fuerzas. Pero esos sistemas ya empiezan a funcionar. Por ejemplo, si en vez que tomar como punto base de la caja un punto que se encuentra más arriba, estas operaciones no se hacen con Kangaroo corriendo, como se pueden ver. Aquí vemos que toma más velocidad y entonces logra como rebotar y hasta rebotando gira. Pero también podemos tomar la caja que estamos utilizando acá y darle otra base. La caja base que tenemos que darle. Entonces tomamos otra domain box y otro punto. Solo que a esta domain box, bueno, primero bajamos el punto a una altura determinada, como por ejemplo aquí. Muy bien, y a esto le damos un dominio, un rango de variación de la X que varía entre 0 y 5, por ejemplo. Invertimos la entrada del domain start, menos X, y esto lo conectamos a la X para que aquí tenemos un ancho variable de nuestra caja. Y lo mismo, como es un cubo, lo hacemos con Y y Z. Entonces tenemos una caja que podemos nosotros ajustar como tamaño, pero esto lo vamos a convertir en Meshbox. Ahí está. Y entonces básicamente ahora tenemos este comportamiento donde la caja choca y cae y rebota con el pavimento. Entonces con esta lógica podemos obviamente implementar sistemas mucho más, digamos, complejos. Por ejemplo, siempre trabajando con esta misma lógica, voy a apagar la simulación y voy a generar una nueva, esta vez con un sistema que eventualmente representa algo real. Por ejemplo, voy en la pestaña de Peacock y voy a tomar un brazo. ¿Sí? Entonces tenemos este brazo y lo que quiero hacer es diseñar como el comportamiento de una pulsera que cae alrededor de la muñeca de este personaje. Entonces lo que voy a hacer, como dependiendo de la orientación que veo en este brazo, voy a tomar un plano YZ. Este plano YZ lo voy a utilizar como plano para un círculo. El radio de este círculo lo voy a poner variable entre 0 y 50 para tener una variabilidad ya bastante buena. Averiguamos solamente que el brazalete o este círculo esté todo al exterior del brazo y esto es ya averiguado. Y entonces esto será nuestro cuerpo que queremos que caiga alrededor del brazo. Aquí tenemos el brazo. Lo que tenemos que hacer para que esta simulación funcione, pues vamos a crear un divide curve. Muy sencillo como proceso. Esta vez pero utilizaremos muchos puntos de división. ¿Por qué? Porque si tenemos muchos puntos, pues básicamente podemos hacer una simulación en la que es todo el brazalete que se queda afuera del brazo. Entonces, lo más alta la densidad de vértices, lo mejor se va a comportar esta simulación. Entonces, lo que queremos hacer, regresando en Kangaroo, es aplicar una carga vertical negativa. Entonces, esto vale más 1. Le voy a poner simplemente una expresión menos x para que esto sea menos 1. Y regresamos a tomar el Solid Point Collide, donde todos estos puntos se tienen que quedar afuera de este sólido, que es una mesh. Y lo que quiero ver también es el círculo. No me interesa ver los puntos, me interesa ver el círculo, pero podemos ver cómo esto tampoco es un objeto que es aceptado por Kangaroo. Entonces lo que podemos hacer nosotros aquí es una cosa muy sencilla. Tomamos un pipe, le damos un grosor, lo convertimos en una mesh. Aquí podemos utilizar
mesh surface porque es un pipe cerrado, por lo que sale es una superficie sencilla. Y entonces tenemos aquí nuestra conversión en una malla. De esta malla nosotros podemos ajustar la cantidad de divisiones. Tomamos un valor entre 5 y 36. Entonces aquí tenemos muchos más polígonos en la dirección longitudinal. Seguimos teniendo 5 en la transversal, por lo que este brazalete tiene un corte, una sección pentagonal. Pero en este momento, la verdad, no importa mucho ese detalle. Pasamos la mesh al show y entonces tenemos ya nuestro sistema listo para poder ser simulado con el solver. Entonces, como siempre, toggle, botón de reset y conectamos la malla. Entonces apagamos todo lo que está aquí a la izquierda, como siempre. La malla, la gravedad y la colisión. Reseteamos. Bueno, el brazo lo podemos mantener visible para averiguar qué es lo que está pasando. Notamos que el brazalete logra pasar a través de esta, se rompe hasta. Entonces hay algo que está mal aquí, y lo que está mal es que sí estamos aplicando una fuerza de gravedad y una colisión, pero falta la coherencia del objeto. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Es que o convertimos el brazalete mismo en un objeto, digamos, que tenga una propiedad elástica, que lo mantiene, digamos, compacto, o que mantiene los vértices conectados, o, como acabamos de ver, le damos un sistema de puntos rígidos, que es lo que falta en este momento. Entonces también hay dos alternativas. Una es convertir el sistema en un sistema de puntos rígidos, y esto hará que los puntos no se pueden separar, pero vemos como esto no es suficiente para no pasar a través de la mesh. Y la otra es, por ejemplo, darle una propiedad elástica con una length line, donde podemos tomar este círculo. Ahorita lo estamos dividiendo según estos puntos acá. Podemos nosotros reconectar estos puntos con una polilínea, y que sea una polilínea cerrada, explotar la polilínea, que es un proceso que ya hicimos con la cuerda elástica, y convertir todos estos segmentos en resortes. Así que si hacemos esto, vemos que el brazalete resiste un segundo y después logra caer. Ahora, ¿a qué se debe esta falta de eficacia que tenemos tanto para el cuerpo rígido como para la fuerza elástica? Se debe a la fuerza de la colisión. Entonces, la colisión, así como el pavimento, así como los anchor points, diría yo, son condiciones que deben ser muy fuertes, porque son fenómenos físicos que o existen o no existen. No es que existen, pero son como blanditos. Entonces, yo normalmente tomo un slider 101, que quiere decir un slider donde tenemos una variabilidad entre 0 y 1000. Si le damos 100, el slider llegará exactamente hasta 100, o sea, de 0 a 100. 101 es un slider que permite este rango de variación un poquito más grande. Toma el siguiente múltiple de factor de multiplicación 10. Entonces, yo lo llamo el slider 101, pero vaya, da igual. Entonces esto hace que la colisión sea mucho más fuerte, y podemos ver que los puntos se quedan perfectamente amarrados ahí. ¿Por qué la mesh no sigue el círculo? Porque la mesh lo único que está siendo creada y pasada al show. No tiene ninguna conexión esta mesh con la simulación que nosotros estamos conduciendo acá. Entonces lo que podemos hacer nosotros es lo siguiente. Si queremos que sea la mesh nuestro brazalete, hacemos el pipe, lo convertimos en una mesh, así, misma que pasaremos nosotros al show, lo cual está perfecto, pero serán sus vértices los que serán convertidos en un sistema de puntos rígidos,
y eventualmente le podemos dar o no fuerza elástica. Esto es optional básicamente. Le aplicamos gravedad y le damos una propiedad de colisión. Entonces, si nosotros tomamos un deconstruct mesh que nos proporciona todos los vértices de la malla, estos vértices los convertimos en un sistema de puntos rígido. Ahora aquí vemos el círculo con sus propiedades elásticas, sin sistema de cuerpo rígido. Déjenme apagar la simulación. Los mismos vértices los conectamos a la gravedad y también los conectamos a la colisión sólida. Los resortes ya los podemos eliminar. Entonces ahora será la mesh la que se va modificando y adaptando a la posición del brazo. Cae, choca y va a ir deslizándose, pero ahí se queda anclada porque no puede pasar a través de la mano. Podemos también ver cómo en este caso, por ejemplo, el brazalete logra pasar un poquitito a través del brazo. Aquí depende mucho de la densidad de vértices que tiene el brazalete. Entonces, si logramos, por ejemplo, hacer una subdivisión, digamos, un poquito más densa de esta malla, como por ejemplo así tendremos un sistema de puntos mucho más denso. También podemos nosotros parametrizar la dirección transversal. Entonces aquí tenemos un set de 1476 vértices. Es un poco más lenta la simulación. Y también lo que tenemos que averiguar es que, como estaba pasando hace un rato con la caja y el pavimento, averiguar cuál es la fuerza del sistema rígido, que vale 10, en contra de una colisión que vale 101. Entonces el brazalete en este momento no pasa a través de la piel, digamos, pero se aplasta sobre la piel. Y entonces nosotros subimos también la fuerza con otro slider 101 de la colisión, de la consistencia rígida. Y aquí vemos cómo el brazalete logra rebotar arriba del brazo. Obviamente, otra vez les hago observar que la simulación se vuelve mucho más lenta respecto a la anterior. Entonces toma un poco más tiempo para que el solver llegue a una configuración de converged, o sea, encontrar la configuración final del sistema, pero seguramente la calidad de la simulación es mucho mayor respecto a la anterior. Otra forma de trabajar con cuerpos rígidos es utilizar la barra, el grupo de componentes que se encuentra en 6 grados de libertad. Afiliamos la creación del cuerpo rígido exactamente al componente que se llama Rigid Body. El Rigid Body, lo único que, digamos, no lo único, pero la cosa principal que pide es cuál es la parte que quieres convertir en un cuerpo rígido. Es muy interesante porque este componente puede trabajar tanto con mallas como con VREP. Esto quiere decir que cualquier sólido, nosotros lo podemos, de cualquier forma, nosotros lo podemos convertir en un objeto rígido. Por ahora vamos a trabajar con un objeto bastante sencillo, una caja, y esta caja la vamos a convertir directamente en un objeto sólido. Ahora, podemos ver que a la hora de crear la caja, esta tiene un plano base, un frame que se encuentra al centro de la base. Esto es el base plane. ¿Okay? Cuando convertimos en un objeto rígido, se le asocia automáticamente un plano que coincide con el baricentro del volumen del objeto. Esto es el plano por defecto. Y ya está, porque el cuerpo rígido se define simplemente conectando la parte que queremos convertir en objeto rígido. Todo lo demás está automáticamente determinado por default dentro de estos inputs. Ahora, el tema cuál es que si nosotros, por ejemplo, queremos efectuar alguna simulación sobre este objeto, pues probablemente tendremos que aplicar otras fuerzas. Y cuando nosotros, por ejemplo, queremos aplicar una gravedad a este objeto, como la gravedad es una fuerza que se aplica a nivel de vértices, pues lo que tenemos que hacer es tomar un deconstruct VREP y aplicar esta gravedad
a los vértices. Ahora, el tema ¿cuál es? Es que estos vértices a los que estamos aplicando la gravedad no pertenecen al mismo flujo de datos que define el cuerpo rígido. Entonces, el cuerpo rígido lo único que hace es establecer una relación de rigidez entre los vértices y las partículas del sólido, ¿sí? Entre las partículas del sólido y el plano de referencia que se ha generado automáticamente a la hora de definir el rigid body. O sea, básicamente todos los vértices de rigid body tendrán una relación constante con el plano que ha sido definido aquí. En este caso con el baricentro. Pero la gravedad nosotros la estamos aplicando a los vértices que están aquí en las 8 esquinas. Y esta acción en este momento no será transmitida al cuerpo rígido, a menos que nosotros no digamos al cuerpo rígido: los vértices a los que estamos aplicando la gravedad son puntos del cuerpo rígido. Si no hacemos esto, y por ejemplo vamos a tomar el solver con un boolean toggle y un botón y le conectamos el rigid body y la gravedad, a la hora de soltar esta simulación vemos que lo que se desplazó, a ver dónde fueron, ahí está, lo que se desplazó son los 4 vértices, los 8 vértices, no es el cuerpo rígido. Si nosotros conectamos esto a los puntos, entonces lo que se irá a mover durante la simulación será el cuerpo rígido. Además, vamos a hacer un pequeño cambio. El force vector le damos una unit z con un factor de gravedad entre 0 y 1. Muy bajito este valor para que se pueda apreciar un poco la deformación que tenemos en el sistema. Así que si soltamos la simulación, ahora lo que vemos es que se mueve todo el cuerpo rígido. Si no conectamos esto y reseteamos y prendemos la simulación, ahora vemos que en este caso, por ejemplo, se mueven solamente los puntos. Lo voy a repetir para que sea eso. Simulación corriendo y los vértices son los que se acaban de mover. Entonces, vamos a tomar esos vértices y los conectamos a los puntos del rigid body. Otra cosa que vamos a hacer ahorita es, por ejemplo, vamos a poner un vínculo para esta caja, un anclaje. Entonces, lo que voy a hacer, siempre en 6 grados de libertad, voy a tomar un componente support. Support lo que hace, limita o no las 3 traslaciones y las 3 rotaciones. Entonces, esto pregunta cuál es el frame que queremos, digamos, anclar. Y en este caso lo que vamos a utilizar es exactamente el plano que sale de la definición de rigid body. Entonces pasamos esto, frame, a la definición de vínculo y esto lo pasamos al goal objects. Así que ahora, por ejemplo, si nosotros subimos la gravedad, vemos que este objeto no se puede desplazar para nada. ¿Por qué? Porque básicamente lo que estamos diciendo es que el vínculo afecta la traslación en X, true. Entonces esto quiere decir que el objeto no se puede desplazar en X. Tampoco se puede desplazar en Y y en Z. Y tampoco puede girar alrededor de X, de Y y de Z. Respecto a lo que estamos considerando es el frame del objeto. Si nosotros activamos la traslación Z, por ejemplo, tomamos un toggle y ahora el vínculo afecta la traslación en Z. Si conectamos esto, la traslación Z está permitida. Entonces, esto libera la traslación en Z. Si nosotros, por ejemplo, queremos que este objeto pueda girar alrededor del eje Y, tendríamos que permitir la rotación alrededor de Y. Entonces, tomamos esto y lo ponemos en false. Ahora, en este caso, el objeto no puede girar, no obstante el vínculo no esté afectando la rotación alrededor del eje Y,
Porque la carga que estamos aplicando es balanceada respecto al eje Y. O sea, nosotros estamos aplicando una carga de 1 en los 8 vértices y el plano base de nuestro rigid body coincide con el baricentro del objeto, por lo que la fuerza de gravedad aplicada en estos 4 vértices acá se equilibra con la fuerza de gravedad aplicada en los 4 vértices del lado izquierdo respecto al baricentro que estamos manteniendo vinculado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? En vez de utilizar el baricentro, vamos a utilizar un punto, un plano que se encuentra en la cara aquí a la derecha. Las caras de nuestra caja ya las tenemos porque salen todas del faces. Y normalmente en una caja esta es la cara número 0 y esta es la cara número 1 y después 2, 3, 4 la inferior y 5 la superior. Entonces nosotros necesitamos la cara aquí a la derecha que es la número 1, list item. Esta es la 0. Ponemos aquí índice 1. Y aquí tenemos la cara de la derecha. Y vamos a utilizar esta cara a la derecha. La vamos a utilizar para un evaluate surface. Reparametrizando la superficie con un MD slider de 0,505. Entonces aquí tenemos el frame que queremos utilizar para nuestro cuerpo rígido. Voy a internalizar el punto 5.5 para no tener este MD slider, de hecho no lo vamos a querer cambiar. Entonces este frame será el plano para nuestro rigid body, ese. Entonces si ahora nosotros vamos a ver qué pasa durante la simulación cuando nosotros liberamos la rotación y vamos a ver el rigid body está recibiendo este plano, la gravedad la estamos aplicando a los vértices, el plano de rigid body lo estamos utilizando como frame. Muy bien, entonces reseteamos, prendemos la simulación. Esto se queda siempre ok, esto aplicado a la Z, vamos a tomar un slide, un toggle para cada rotación y cada traslación. Entonces animamos este objeto true, 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 false, 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 true. Entonces esto permite la traslación y este frame lo estamos utilizando como plano del objeto. El plano del objeto lo tomamos como frame para aquí. Fuerza está bien. Ahí está. Correcto, porque en este caso el frame sale con el eje X en esta dirección. Entonces es el eje X el que tenemos que amarrar. Sí, yo estaba haciendo referencia al eje Y del sistema de coordenadas, no me había dado cuenta que en este caso el frame sale con el eje X en esta dirección. Es por eso que tenemos que soltar el vínculo en la dirección de la rotación alrededor del eje X. Entonces ahora vemos cómo esta caja, digamos, rígida puede rotar alrededor del plano que hemos definido con este evaluate surface. ¿Por qué? Porque la carga vertical aplicada en los vértices lejos del anclaje permiten a la caja de levantarse y de girar alrededor de la bisagra que hemos definido acá. Entonces, con este sistema nosotros podemos definir anclajes también que afectan o no determinadas propiedades, determinados grados de libertad de los objetos. Lo que vamos a hacer ahora, por ejemplo, es crear un sistema cinemático de colisiones. Entonces, por ejemplo, si vamos a tomar otra caja, entonces voy a tomar a esta primera, le voy a asociar un punto base
set one point, lo ponemos en 0 y lo conectamos aquí. Entonces lo que vamos a hacer, tomamos otra caja y esta la convertimos también en un objeto rígido, pero esta vez lo que vamos a hacer es que esta caja va a estar donde esta gira, llega a una altura de 4, entonces llega más o menos aquí. Y lo que quiero es que la caja que va a girar golpee esta segunda caja y la empuje. Entonces tomamos esta y la queremos convertir en una rigid body. Entonces rigid body esta también, y necesitamos también definir el plano y los puntos de la misma caja. Entonces tomamos otra vez deconstruct brep para esta vez, por ejemplo, y el plano, el frame, lo vamos a utilizar como plano del objeto rígido. No quiero que sea este plano de acá, probablemente voy a tomar el plano 4, que sería el plano de la cara aquí inferior. Y ya aquí no necesitamos aplicar carga, digamos, sí, gravedad, porque lo único que queremos es que esta caja sea golpeada por la primera, ¿sí? Entonces esta la dejamos aquí, lista. No necesitamos anclarla tampoco. Lo único que necesitamos es conectarla al Goal Objects. Y ahora lo que queremos es que suceda una colisión entre estas dos. Entonces vamos a tomar nosotros el componente que se llama Solid Collide, y el Solid Collide pide cuáles son las dos mallas que chocan. Entonces en este caso ya no podemos utilizar la domain box. Necesitamos hacer una conversión a malla de una brep, mesh brep, tanto de la primera como de la segunda caja. Estas son las dos mesh que van a generar la colisión. Y plane A y plane B ya los tenemos, son el frame de la primera caja y el frame de la segunda caja. También esta colisión tiene una fuerza de 1 que es muy bajita. Yo le daría al menos una 50 más o menos. Y entonces estos están listos para hacer una colisión. Vamos a ver qué pasa. Ahí está. Ya tenemos una interacción entre los dos. Podemos ver cómo esto es lo que sucede. Si por ejemplo subimos un poco más este valor de la colisión, ahora también la colisión es relativamente poco clara porque la configuración inicial pone la segunda caja en una posición, digamos, casi extrema respecto a la primera. Entonces vamos a hacer que esto sea un poquito más claro. Y ahí tenemos un desplazamiento mucho más claro de la segunda caja, que será simplemente desplazada de esta forma. Obvio que el resultado de esta simulación pues depende de la posición relativa entre los dos objetos, así que si vamos a hacer que el empujón sea un poquito más fuerte, lo colocamos por ejemplo en esta posición y ahí vemos que también lo que pasa es que hay un poco de cohesión entre las dos cajas, como que la colisión también genera una especie de fricción entre los dos objetos, pero no queremos que esto suceda. Entonces vamos a disparar un poquito más la fuerza de colisión y vemos que es un desplazamiento neto. Es un golpe que este objeto está recibiendo. Entonces siempre afectando esta simulación, la simulación apagada obviamente, vamos a mover este objeto un poquito más aquí y podemos ver cómo la simulación corre perfectamente. También podemos nosotros, por ejemplo, crear una segunda colisión, ya que vemos que la simulación lleva la segunda caja en esta posición.
paramos la simulación, tomamos la segunda caja y generamos una tercera. ¿Sí? Entonces, esta tercera caja la voy a colocar aquí, en esta posición, para que aquí seguramente la segunda va a pasar y golpea la tercera caja, solo que de esta me interesa la cara superior, la 5. Eso será el plano de colisión. Entonces aquí tenemos otra caja. Y esta otra caja la convertimos en cuerpo rígido. Ahí estará. Y lo que queremos es otra colisión. Ahora, en este caso tenemos que tomar el Solid Collide. Bueno, solamente el Solid Collide porque el slider ya lo tenemos. Y lo que necesitamos es conectar. Bueno, también hay que convertir en malla la tercera caja. Queremos que la segunda mesh haga una colisión con la tercera, el plano de la primera con el plano de la tercera. Strength ya está determinado por el slider, así que conectamos este Solid Collide al Goal Object y ahora tenemos una cadena cinemática donde la primera golpea a la segunda y la segunda golpea a la tercera. Entonces aquí podemos ver cómo nosotros podemos generar digamos, interacciones muy complejas. Evidentemente ahora estamos trabajando hasta con cajas, que son objetos muy sencillos, pero vaya, podemos eventualmente trabajar con sólidos mucho más complejos que estos. Entonces, esta, por ejemplo, es un sistema de generar no solamente cuerpos rígidos, sino también colisiones, que seguramente es más interesante que las colisiones generadas a partir de set rígidos de puntos. Con esto obviamente se pueden hacer simulaciones cinemáticas también mucho más complejas que la que acabo de crear yo. Voy a arreglar un poco esta definición para después poderla compartir en el video. Y listo, esto lo apagamos. Muy bien, entonces todos estos aquí son sistemas de colisiones.